Vamos a abrir nuestras Biblias por el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer en Hechos, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 6 hasta el 14. Del 6 al 14. Vamos a leerlo antifonalmente. Voy a leer yo los pares y vosotros leéis los impares. ¿De acuerdo? El versículo 6 comienza diciendo: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Que Dios bendiga su palabra. En el mensaje de hoy, aunque ha pasado ya quizás unos días, pero el mensaje de hoy es acerca de las personas de la iglesia primitiva que vieron la resurrección de Jesucristo, que pudieron ver a Jesucristo resucitado. Muchas veces la gente se preguntaba, y a veces la gente se pregunta, ¿cómo resucitó Jesús? ¿Cómo es eso que Jesús resucitó? Es más, hay personas que dicen, pero ¿verdad es posible la resurrección? Eso es uno de los pilares de la fe, eso es uno de los pilares del cristianismo, ¿verdad? Entonces, tal vez si la ciencia avanzara más, podríamos comprender o podríamos entenderlo. Mañana cuando tú y yo entremos en el cielo, por cuanto los hijos de Dios entraremos al cielo, también nosotros resucitaremos en un cuerpo glorificado para entrar al cielo, así como Jesús. Por eso que Jesús resucitó, se dice y se expresa que son las primicias de las resurrecciones, es decir, es el primero de los que resucitarán en su momento. Resucitaremos en el día en que esté establecido. Por esta razón, por cuanto Jesucristo ha resucitado, es que Él está con nosotros las 24 horas del día. Amén. Solo tenemos que invocar el nombre de Jesucristo. ¿No decimos amén? ¿No estamos ilusionados con poder invocar el nombre de Jesucristo y saber que Él está con nosotros? Y que si Él está con nosotros somos completos, por cuanto Él es completo, es pleno, es todo. ¿Sí o qué? Él es completo, es todo, lo tenemos todo, no nos hace falta nada. Por eso hoy, en el día de hoy, todos nosotros y sobre todo los remanentes, tenemos que entender muy bien lo que en la antigüedad también hicieron estos 7 remanentes importantes de la Biblia. Cómo ellos también se aferraron al pacto que Dios le dio. Y podemos ver cómo José se sostuvo en ese pacto de sus antepasados, en esa palabra de Génesis 3:15, y oró en medio de las grandes dificultades, porque se aferró a esa palabra y a ese pacto. Estuvo en el pacto de Jesucristo aun cuando ni siquiera había venido y probablemente ni siquiera entendería esa palabra de Jesucristo.
Pero si nosotros, que sí que hemos visto y hemos recibido esa palabra, si nosotros podemos mantenernos en ese pacto de ese nombre y oramos en ese nombre de Jesucristo, podremos entonces ser capaces de obtener la visión que Dios le dio a José y que Dios nos dará a cada uno de nosotros de una forma personal en el momento que nosotros le buscamos. Hay veces que la razón por la cual las respuestas no vengan a nosotros rápidamente no es porque Dios no nos esté escuchando, sino porque es la señal de Dios. ¿Para qué? Para que esperes. Hay veces que no recibimos la respuesta inmediatamente y enseguida nos ponemos nerviosos, nos alteramos. Y cuando pasa un tiempo y no recibimos respuesta, lo único que tenemos que ver y saber es que lo que Dios está diciendo es que, espera, tranquilo. Esto es porque Dios tiene algo mucho más grande, mucho más importante para ti, que está preparando una gran respuesta para tu vida. Que a lo mejor lo que tú pides hoy es bueno, pero lo que Dios tiene para ti es mucho mejor. Y Dios te está diciendo, espera, tranquilo, no pasa nada, sigue esperando. Y vemos cómo José recibió esa visión. Y esa visión que tenía, que él incluso al principio no entendía, era una visión por la cual Dios quería salvar toda la nación de Egipto, toda la tierra de alrededor, a través de él. Y él a lo mejor solamente entendía, Señor, líbrame de la esclavitud. A lo mejor su mente y su pensamiento solamente estaba, Señor, yo quiero salir de la cárcel. Y hay veces que a nosotros también nos pasa lo mismo, que solamente queremos salir de nuestra pequeña preocupación. Pequeño o grande, depende para quién, ¿verdad? Para mí la vuestra será pequeña, pero para vosotros vuestra preocupación será muy grande y muy importante, ¿verdad? Y él a lo mejor solamente pensaba en eso. Y de hecho, por eso, cuando salió de la cárcel el copero, ¿qué es lo que le dijo? Oye, cuando subas arriba y vas a estar cerca de Faraón, como eres el copero del Faraón, vas a estar cerca, oye, pues háblale de mí. Oye, dile que yo estoy aquí de una manera injusta y demás. Pero dice la palabra que este copero, ¿qué pasó? Que tenía una mala cabeza y se olvidó. Se olvidó. Realmente se lo olvidó. Realmente podemos ver como que Dios no era el tiempo para que José saliera. José no tenía todavía la edad apropiada para ser gobernador y tampoco era el momento que Dios tenía establecido. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Tranquilo, espera. Pero ninguno nos gusta esperar en esos momentos. Nosotros siempre queremos las cosas rápido. Y muchas veces por querer las cosas muy rápido, perdemos la bendición que Dios tenía para nosotros. Hay veces que no vemos las respuestas de Dios porque queremos las cosas ya inmediatamente. También es cierto que vivimos en una sociedad que siempre nos habla de la rapidez, los coches cada vez más rápido. No importa que haya una limitación de 120, pero si tu coche puede correr a 200, mejor que si corre a 180. A lo mejor nunca le pones a 200, pero oye, mi coche corre 200 kilómetros por hora. A los que les gustan los coches me entienden, ¿verdad? Los teléfonos, los iPhones, entonces, no, cada vez más rápido. El internet cada vez más rápido. Ahora con cable, con fibra de estas de vidrio, ¿no? ¿Cómo se llaman? Entonces, ¿cómo? Eso, la fibra óptica. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Cada vez cosas más rápidas. Vivimos en esa época y hay veces que Dios, ¿qué nos dice? Espera, tranquilo. Espera. Porque Dios tiene un plan mucho más grande, mucho más importante para ti. Entonces, cuando tú eres capaz de ver esto, cuando somos capaces de entender esta palabra, entonces podremos recibir la fuerza y el poder que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene para que podamos cumplir con esa visión. José recibió la respuesta del Señor de estar con él. Él recibió esta respuesta. No te preocupes, José, yo estaré contigo. Y la gente de alrededor pudo verlo, Potifar pudo entenderlo. Y veía a José y veía, Dios está con este hombre. Faraón pudo verlo, es que Dios está con este hombre. Fueron verdaderos testigos porque fueron capaces de esperar el tiempo de Dios. Dios guió a los israelitas a través del desierto durante 40 años, de modo que les pudiera dar muchísimas respuestas durante ese tiempo, durante todo ese caminar. En medio de esto, Moisés no se sostuvo en ninguna otra cosa, solo se sostuvo en el pacto de la sangre de la Pascua. Él solamente se sostuvo en esa palabra, en ese sacrificio. No tengo otra cosa, pero Dios ha dicho que pongamos la sangre en los dinteles de la puerta. Es un pacto que Dios le dio y Moisés se aferró a este pacto, lo vemos en Éxodo 3:18. Él se aferró a esa palabra. Entonces Moisés fue capaz de recibir la visión. Si tú te aferras a esa palabra, el pueblo de Israel podrá salir de Egipto. Y él se aferró a esta realidad.
Y por eso recibió esa visión. Tú sacarás al pueblo de Egipto, tú podrás llevar al pueblo y entrará en Canaán y tú lo conducirás. Y Dios le dio esta visión y Dios le dio un poder y Dios le reveló ese poder a través de la única posesión que él tenía. ¿Qué tienes en la mano? Nada. ¿Cómo que nada? Algo tienes. Hombre, tengo una vara, un palo. A través de esa vara, por esa vara, que es algo insignificante, pero a través de ella vas a ver el poder de Dios. Y él recibió ese poder. Tenemos que ver y comprender esta palabra y tenemos que afincarnos y tenemos que establecernos en el pacto y en la palabra que Dios nos ha dado. Porque ahí es donde nosotros veremos las grandes respuestas que Dios tiene para nuestra vida. Y ahí es donde veremos cómo Dios nos da la fuerza y el poder para que la visión que nos proporcione se lleve a cabo. Porque no es con tu fuerza y con tu poder que lo vas a poder hacer, sino es con la fuerza y el poder que Dios nos proporciona. Hasta que Cristo vino a la tierra y se sienta en el trono de los cielos y está con nosotros ahora a través de su Espíritu Santo porque Él ha resucitado. Y eso significa que hay un plan que Dios quiere realizar en nosotros. Que hay un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros en el día de hoy. Y Dios quiere revelar su plan. Para que su pueblo podamos vivir en ese plan y en esa voluntad que Él tiene. No es casualidad que ninguno de los que estamos aquí hoy hayamos venido. Significa que hoy Dios tiene un plan con tu vida, que Dios tiene un plan con la vida de cada uno de nosotros. Hemos puesto ejemplos del Antiguo Testamento y podemos ver cómo muchos hombres y mujeres recibieron respuestas solamente esperando la venida de Cristo. Podemos ver cómo muchos hombres y mujeres, solamente he tomado 2 ejemplos, podríamos hablar de muchos más. Isaías 7:14 también le dio una palabra y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y solamente con creer en esa palabra, con creer en ese Mesías que iba a venir, el pueblo de Israel fue liberado del cautiverio de Babilonia. ¿Qué significa? Solamente esperando a aquel que había de venir. Solamente esperando a un Mesías que no sabían tampoco muy bien cuándo. Y ellos recibieron respuestas, simplemente esperando. Simplemente esperando a un Mesías que no conocían, que no experimentaron de primera mano. ¿Qué pasaría si de verdad nosotros hoy nos aferráramos de verdad a Cristo? ¿Qué pasaría hoy si realmente fuésemos capaces de poder proclamar que Jesús es mi Cristo? No solamente Cristo, sino mi Cristo. No es solamente el Salvador de todos los hombres, sino mi Salvador, mi sanador, mi libertador. Aquel que me ha librado de esclavitud y me libra de esclavitud. ¿A quién? A mí. Porque es mi Cristo. ¿Qué pasaría si realmente nos aferráramos de verdad y de corazón y pudiéramos decir que además de mi Cristo es mi Señor? Pero de verdad, aferrarnos de realmente Cristo es mi Cristo, pero además es mi Señor. Y es Señor de mi vida. Y no es solamente un título. Y no es solamente un apóstrofo que ponemos al final, un añadido como una palabra mágica que a veces ponemos. Y en el nombre de Jesucristo, amén. ¿Suena algo? Porque a veces oramos y en el nombre de Jesucristo, amén. Sino que realmente es mi Cristo, mi Señor, el que está ahí. Hay una incredulidad en nosotros que debemos de dejar de lado. Hay una cierta incredulidad, incluso en los creyentes, ¿verdad? Hay una cierta incredulidad. Por eso cuanto más deprisa desechemos nuestra incredulidad, más rápido vendrán las respuestas. ¿Amén? Cuanto más y más rápido quitemos esa incredulidad, antes podremos disfrutar de las respuestas que Dios tiene para nosotros. Podéis apuntar los que estáis tomando nota. No voy a leer todos los textos porque ya los conocéis. Juan 20, de 14 al 18. Juan 20, del 14 al 18. El Señor resucitado apareció ante las mujeres. Curiosamente, estas mujeres iban hacia
el lugar, ¿verdad?, donde Jesús, el cuerpo de Jesús, había sido depositado después de su muerte. ¿Qué es lo que llevaban estas mujeres? ¿Qué es lo que llevaban estas mujeres? ¿Qué iban a hacer estas mujeres en la tumba de Jesús? ¿Qué iban a hacer? ¿Alguien lo sabe? Iban a ungir con aceite y con las especias rituales normales de aquella época, iban a ungir el cuerpo de Jesús. Era algo normal, lógico, es lo que se hacía siempre. No lo habían podido hacer antes porque venía el sábado, que era la fiesta, y ahí no podían trabajar, no podían hacer nada. Tuvieron que dejarlo para el domingo, al día siguiente, ¿verdad? Que era cuando ellas iban a hacer este tipo de cosas. ¿Qué me dice esto? De lo que me habla esto es que estas mujeres entendieron incorrectamente. No lo entendieron bien. Jesús, en ese momento, no necesitaba aceites, porque Jesús había resucitado. No necesitaba que le ungieran para nada, porque Jesús no estaba muerto, no estaba en esa tumba. ¿Qué es lo que significa? No entendieron bien. Podemos ver que eran mujeres que eran muy diligentes, eran muy trabajadoras, entendieron muy bien lo que tenían que hacer. Y eran mujeres que vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer, pero no entendieron correctamente. Y unas mujeres que iban a hacer con su propio esfuerzo, a ver cómo movían la piedra. Iban a hacerlo con su esfuerzo, con nuestro humanismo. Esas mujeres que no salieron de su racionalidad. Jesús ha muerto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que llevarlo a una tumba. ¿Y después qué hay que hacer? Pues hay que ungirle. ¿Y ellas qué hicieron? Pues las cosas habituales. Nos está hablando de que no habían entendido ni comprendido que Jesús había resucitado. No esperaban que Jesús resucitara. Había una incredulidad dentro de ellas. En Juan capítulo 21, 15 al 18, el Señor Jesucristo resucitado se encuentra ante Pedro. Ahora, cuando se encuentra con Pedro, ¿dónde estaba Pedro? ¿Qué es lo que Pedro estaba haciendo? Pescando. ¿Qué hace Pedro pescando? ¿Qué hacía pescando? Es que era pescador. Había vuelto nuevamente a empezar a trabajar de pescador. Es decir, Pedro volvió a su pasado. Pedro había vuelto a su pasado. Salió su naturaleza de pasado. Y cuando uno vuelve, ¿qué es lo que ocurre? Que sale tu naturaleza, sale tu fracaso, sale tus heridas, sale tus frustraciones. La persona empieza a salir de su pasado. En ese momento Jesús se le aparece y le tiene que preguntar 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Porque tiene que sacarle nuevamente de esa situación. Las personas vuelven a su pasado con la incredulidad. Y por eso hay muchas personas que, aun siendo creyentes, cuando ocurren cosas, sale nuestra naturaleza. Salió la naturaleza de Pedro. Jesús ha muerto, pues yo me voy a trabajar. ¿Qué voy a hacer más? Sale tu naturaleza. Por cuando no creemos, cuando no hemos entendido que Cristo ha resucitado, que Cristo está con nosotros, sale nuestra naturaleza. Cuando Cristo no es mi Cristo, sale mi naturaleza. Cuando Cristo no es mi Señor, sale mi naturaleza. Porque si no, Cristo dominaría y ellos hubiesen estado esperando en esa tumba a que Jesucristo hubiera resucitado. Pero no, se volvieron a su pasado, volvieron a su trabajo. Pero ni eso les salían bien, porque cuando Jesús les ve, no habían pescado nada en toda la noche. ¿Por qué? Porque ya no funcionas en tu pasado. En tu pasado no vas a hacer las cosas que hacías antes. Cuando tú vuelves a tu pasado, vas a fracasar, porque ya no eres un pescador. Ahora eres un evangelista, Pedro. Ahora ya no eres un pescador, ahora eres un hijo de Dios. Entonces lo que antes vivías y te funcionaba, ahora no te va a funcionar. Porque Dios ha hecho una nueva creación dentro de ti. Porque Dios ha hecho una nueva criatura. Porque Jesús dijo que Él hace todas las cosas nuevas. Ya no eres. Pero nuestra naturaleza sale. Lo que está enraizado sale. Lo que se ha grabado en nuestra vida durante años sale. Volvemos a nuestro pasado. ¿Qué es lo que va a salir? Sale nuestra incredulidad. Y vemos a los discípulos, 2 de ellos en Lucas 24, del 13 al 31. Encontramos a 2 discípulos que aparecen descendiendo de Jerusalén y se dirigían hacia Emaús. Volvían probablemente a sus casas.
probablemente huyendo, volvían a sus casas. Cuando la incredulidad está en nosotros, cuando nosotros, de alguna manera, sale nuestra naturaleza, nos alejamos del lugar de la bendición. La bendición estaba en Jerusalén. Jesús tiene que luego decírselo. No, tienes que volver a Jerusalén, tienes que permanecer en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí, en Jerusalén, es donde se va a cumplir la promesa. Porque ahí en Jerusalén es donde está la bendición. Porque ahí en Jerusalén es donde está el milagro. Pero a veces cuando nosotros salimos sin nuestra naturaleza, huimos, nos vamos, retrocedemos, perdemos la bendición. Nos vamos del lugar de la bendición. Porque la bendición no está donde tú vas, sino que tú tienes que ir donde está la bendición de Dios. Dios tenía un plan para ellos, pero estos hombres se marcharon. Dos hombres que, aun no dejando de hablar de Jesús durante todo el trayecto, no le reconocieron cuando Jesús se acercó a ellos. Mucho hablar de Jesús, pero no le conocieron. ¿Cuántas veces hablamos y la gente y creyentes hablan de Jesús, pero no le reconocen? ¿Cuántas veces, incluso hablando con mi esposa esta mañana haciendo un foro, decían, ¿cuántos discípulos, cuántas personas se acercaron a Jesús y dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios? Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre hicimos cosas. ¿Y que Jesús qué dijo? ¿No os conozco? No os conozco. Probablemente porque había motivaciones propias. Probablemente porque había motivaciones personales. Porque probablemente habían hablado de Jesús, pero no habían entendido que Jesús era el Cristo. Y a lo mejor, incluso entendiendo que Jesús era el Cristo, no habían entendido que Jesús era su Cristo. Y no habían llegado a la conclusión de que Jesús era su Señor. Por eso huían y se marchaban. Por eso es esta palabra también para los remanentes. Remanentes, no os desalentéis. Remanentes, no decaigáis. Cristo está con vosotros. Manteneros firmes en el pacto de Cristo. No importa la realidad que podamos vivir o la realidad que podamos ver. Que los discípulos miraban a esa cruz y veían a Jesús muerto, ¿era una realidad o no? Era real, estaba ahí muerto. Que Jesús le habían enterrado, le habían metido en esa cueva y habían puesto esa piedra, era una realidad. ¿Sí o no? Era real. No era un fantasma. No es como luego dijeron, bueno, es que a lo mejor no está muerto del todo, se había desmayado solamente. ¿Y tú crees que con la paliza que le dieron, con lo que sufrió en la cruz, iba a tener fuerza para desatarse de un lienzo en el cual estaba envuelto? No importa que piensen lo que piensen, era una realidad que Jesús estuvo ahí en la cruz. Pero no era la verdad. ¿La verdad cuál es? Que Cristo resucitó y venció a la muerte y a Satanás. Esa es la verdad de la palabra, que remanente, tú tienes que aferrarte a ella. Si te aferras a ella, la verdadera sanidad surgirá en tu vida. No una sanidad cualquiera, sino una sanidad completa y total. Si tú te mantienes en Mateo 16, Jesús, tú eres el Cristo. Si tú te mantienes en esa palabra de que eres mi Cristo y oras con ese pacto, un día la visión se te revelará y recibirás la fuerza y el poder que tú necesitas para superar todas las adversidades. Porque el plan de Dios nunca es parado ni detenido por nadie. El plan de Dios se cumple siempre. Recibe esa visión, aférrate a ese pacto, ora por esa palabra y tú tendrás ese poder que nadie, ningún hombre puede detener, porque son las fuerzas del viento y del fuego que nadie puede parar y tú lo tendrás en tu vida. Pero cuando ocurren estas cosas, cuando aparece la duda, la fe sale por la ventana. Y hubo discípulos que dudaron. Tomás dudó. A eso me decís vosotros. Pero si yo no le veo, pero si yo no meto sus dedos en las heridas, si yo no meto los dedos en el costado, yo no lo creeré. Tengo que confirmarlo por mí mismo. Tomás pensaba así. Tengo que verlo, tocarlo. Tengo que ver milagros. Tengo que tocarlo, porque si no lo toco, no lo veo, no lo creo. ¿Esto es la visión o esta es la palabra de un creyente?
Realmente el creyente piensa así: si no lo toco, no. Si no lo veo, no. Dios no está conmigo, Dios no obra, Dios no es. Tomás, si no lo toco, si no lo confirmo por mí mismo, si no soy yo quien atestigue y mete el dedo, no lo creeré. Jesús tiene que darle una palabra, como Dios tiene que darnos a través de esta palabra a nosotros. Bienaventurados aquellos que no vieron ni creyeron. Bienaventurados son aquellos que sin necesidad de meter los deditos en el costado de Jesús, han creído en el poder de la resurrección de Cristo. Que podamos hoy tener esta bendición, que hoy podamos ser bendecidos con esta palabra. Porque si somos bendecidos con esta palabra, entonces ya no tiene sentido el que podamos preguntarnos, como algunas veces oigo y preguntan a algún creyente: ¿puede Dios realmente contestarnos? ¿Puede realmente de verdad renovar, o mejor dicho, resolver o solucionar nuestros problemas? Hay veces que los creyentes, es más, hay veces que los creyentes ni lo preguntan, lo afirman. Es que esto no lo soluciona. Es que esto nadie lo puede solucionar. Es que esto nadie puede sanar. Es que esto nadie puede traer la respuesta a mi vida. Porque son problemas tan serios, tan graves, tan fuertes, tan difíciles, que esto no lo puede solucionar nadie. Y cuando dicen nadie, también se refieren a Dios. Esto no tiene solución, no tiene remedio. Pero yo te digo que si de verdad oras a partir de ahora, con todo tu corazón, el reino de Dios vendrá sobre ti. Como dice la palabra en Hechos 1:3, ese reino de los cielos se establecerá en tu vida. Esto es importante, ¿por qué? Porque un día serás capaz de verlo. Un día, si hoy no lo estás viendo, si tú oras y te aferras a esta palabra, tú un día lo verás. Cómo en tu casa el reino de los cielos se establecerá, en tu trabajo, en tu vida, el reino de los cielos se establecerá. Si tú te aferras a este pacto y oras, aunque solo sea un poquito, Dios te dará la llenura del Espíritu Santo y te dará el poder para que la visión de Dios, de ser testigo, se cumpla en tu vida. Y ese poder permanece y dura y está obrando hasta el día de hoy. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podáis experimentar este poder de Dios, que fue prometido hace 2000 años, pero que hasta el día de hoy podemos experimentarlo. Amén. ¿Cuántas evidencias no hemos tenido de este poder? ¿Cuántas respuestas no hemos recibido de parte de Dios? ¿Cuántas palabras que Dios nos ha dado, Dios ha contestado, y Dios nos ha dado, y Dios ha cumplido en nuestras vidas? Por eso, ¿qué es lo que podemos ver? Que este año, sin excepción alguna, cada uno de los miembros de esta iglesia puedan experimentar el poder de Dios. Amén. Que podamos experimentar el poder de Dios. Que en este año podamos todos experimentar las respuestas que Dios tiene en nuestra vida. Que esta iglesia, que las iglesias de Parla, que las iglesias de Madrid puedan experimentar la obra de Dios en sus vidas. Si te aferras a este pacto, Dios te dará respuestas. Amén. Si te aferras a esta palabra, Dios te dará respuestas. Hechos 1, de 12 al 14 que hemos leído, que registra que los discípulos se reunieron, sostenidos en este pacto, se dedicaron a la oración. ¿Qué significa? ¿Que solamente oraron y nada más? No, significa que no miraron otras cosas, que no buscaban otras cosas, que no era importante las otras cosas, sino que estaban unidos en oración, solo miraron el pacto de Dios. Mira que había peligro, mira que había situaciones donde ellos podrían decir que los podrían detener como a Jesús le detuvieron, y le podían matar como a Jesús lo mataron. Pero no miraron a otra cosa, solo miraron al pacto de Dios, solo miraron que Dios les dio una palabra y ellos permanecieron todos juntos, unánimes, en base a esa palabra que Dios les dio. Y no tenían otra cosa, pero se aferraron a esa palabra. Y por eso vemos como en Hechos 2, del 1 al 47, llegó el día de Pentecostés. ¿Qué significa? Llega un momento en tu vida que Dios responde y obra y cumple la palabra que Dios te ha dado. Y la promesa que te dio la cumplirá. Y llegará un día cuando tú no te lo esperes probablemente. Pero cuando tú estés aferrado a ese pacto, llegará un día que ese día se cumplirá la promesa que Él te ha dado. Y Jesús se apareció a Esteban antes de morir. Y Jesús se apareció a Pablo.
camino de Damasco, y Jesús le dio una dirección y una palabra. Y luego se le apareció a Pablo más adelante que le dijo, no tengas miedo, porque va a haber momentos de dificultad en tu ministerio y en tu vida, pero no tengas miedo, porque vayas a pasar dificultades en tu vida, probablemente las pasarás. Habrá momentos de dificultades, habrá momentos de peligros en tu vida, incluso de peligro físico como Pablo. Pero la palabra que Dios le dio a través de ese ángel, ¿cuál fue? No tengas miedo ni temor. No tengas miedo, ¿por qué? Porque hay un plan en tu vida que Dios va a cumplir. No puedes morir hasta que ese plan se cumpla. Pablo sabía que tenía que llegar hasta Roma. Y Pablo sabía que Dios le había dado una palabra, tú hablarás con el César. En ese naufragio en medio del mar, él sabía que no podía morir. Pero aun teniendo miedo de ese naufragio, Dios le manda esa palabra. No tengas miedo. Pablo, tranquilo. Porque tú tienes que hablar con César. No puedes morir. Estás a mitad de la película, eres el protagonista en este momento. Y como protagonista no puedes morirte. Se morirán los secundarios. Como las series, como las telenovelas, como las películas. Pero el protagonista nunca muere. Hasta que llega su momento, hasta el momento que se cumple. En las películas es el fin, ¿verdad? Porque el chico se queda con la chica y las películas americanas todas terminan así, ¿verdad? El bueno se salva y el malo pierde. Tu vida no puede terminarse hasta que el plan de Dios se cumpla. Amén. Entonces, espera. Quiero que tengáis una conclusión en vuestra vida. Si os mantenéis en este pacto, los resultados llegarán a vosotros. Amén. Dios te dará la fuerza. Dios te dará esa fuerza. No te preocupes, Dios te la dará. Fíjate David era un simple y humilde pastor de ovejas. Nada importante a los ojos del mundo, nada importante. Pero él se ocupó en este pacto y Dios le dio el poder. Ya está, es así. A partir de ese momento serás lleno de poder. A partir de ese momento serás lleno de felicidad. Porque Dios quiere ante todo que tú seas feliz. Y que el plan de Dios entra dentro de que tú dentro de ese plan seas feliz. Eso es algo que muchas veces la gente no entiende. Pero Dios quiere que entendiendo su plan, tú goces, disfrutes y seas feliz en ese momento. Para eso Dios te da el poder. ¿Para qué? Para que no sea con tu esfuerzo, para que no sea con tu humanidad, con tu humanismo, sino que lo hagas con el poder de Dios. Si tienes el poder de Dios, puedes disfrutar de la obra de Dios. Porque no eres tú, es el poder de Dios obrando a través de ti. Dios quiere que seas feliz, lo puedes hacer. Y ahí es donde, cuando tú disfrutas, cuando tú eres feliz dentro del Evangelio, es cuando Dios comienza a obrar en tu vida. ¿Por qué razón? Porque es en ese momento cuando tú vas a poderle dar toda la gloria y toda la honra a Dios. Porque tú vas a ser testigo de que no es con tu poder ni con tu fuerza, sino con el poder y la fuerza que Dios te ha dado. Entonces, no te queda otra que darle toda la gloria y toda la honra a Dios. Por eso, remanentes, antes de nada tenéis que tener esta fuerza. Remanentes, antes de estudiar tenéis que tener este poder, recibir este poder. ¿Por qué si no tantos famosos afrontan dificultades? ¿Por qué tanta gente famosa, tantos artistas, tantos cantantes, escritores, gente famosa termina suicidándose, sufriendo, fracasando, amargados? Porque no reciben esta fuerza y este poder, carecen de ella. El Señor nos dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso que al sosteneros y al orar sosteniéndoos en este pacto, vendrán acontecimientos en vuestra vida. No tengáis miedo de los acontecimientos que vengan, porque son parte del plan de Dios. No importa cómo sean, pero un día esos acontecimientos vendrán. Mira, José estaba orando y un día, ¿qué pasó? El faraón tuvo una pesadilla, tuvo sueños que no pudo interpretar. Llegó un momento donde hay un acontecimiento. Ese acontecimiento fue ese sueño. Podríamos decir en la terminología de hoy que ese hombre, ese faraón, por causa de no poder discernir esos sueños, ese hombre estaba desesperado, estaba en una gran depresión porque no sabía lo que significaban esos sueños. Es decir, vino un acontecimiento. En ese momento Dios levantó a José. En ese momento es el copero, que yo conozco a uno que está en la cárcel,
¿Te has acordado ahora? ¿Te puedes haber acordado antes? ¿No? ¿Te acuerdas ahora? No antes. Dentro del horario de Dios. Era el tiempo de Dios. Si antes quizás se hubiera acordado, a lo mejor le hubieran dicho, bueno, pues déjale en libertad. Y José se hubiese quedado siendo esclavo de Potifar. Y no hubiera pasado nada. Pero llegado ese momento, Dios lo levanta para salvar todo el imperio egipcio en aquel tiempo y todos los pueblos limítrofes. En eso Dios le dio una gran respuesta. Dios nos da una gran respuesta en el día de hoy. Por eso os digo, os invito en el día de hoy, no caigáis en la incredulidad. No tengáis otros motivos. Nuestros problemas es que tenemos motivos propios, motivos personales. Solamente manteneros dentro del pacto que Dios os ha dado y orar. El pacto de la resurrección de Cristo, de que Cristo está con vosotros. No os mováis de ese pacto, quedaros quietos y vendrán los acontecimientos. Esperar. Y Dios traerá los acontecimientos importantes a nuestra vida. Porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. No os preocupéis, esperar. No os precipitéis, no salgáis corriendo. Esperad, tener confianza, tener seguridad de que ese acontecimiento os sacará del lugar donde estáis. Estos hombres que hemos mencionado, David, José, Moisés, estos son remanentes de verdad. Estas son las personas realmente de fe. Estos son los hombres y las mujeres que reciben respuestas. Estos son los hombres y mujeres que con el pacto del Señor Jesucristo resucitado pueden recibir aún mayores respuestas de las que estos hombres incluso recibieron. Somos los hombres y las mujeres que Dios ha levantado en esta época. David se levantó y él tuvo una preciosa palabra. Hoy vengo a declarar ante el mundo que Dios está vivo. Cuando se enfrentó a Goliat. Hoy tenemos que levantarnos nosotros, hombres y mujeres de Dios, remanentes de Dios, que Dios está vivo, que Cristo ha resucitado y que está con nosotros. Tenemos que levantar esta palabra. No te preocupes de lo que hoy estés viendo, porque el horario preciso vendrá y podremos recibir 100 veces la respuesta de David, 100 veces la respuesta de José. Sostente en el pacto del Señor Jesucristo resucitado, que está vivo hoy. Fíjate, José simplemente se pudo sostener en un presagio del Mesías, en una palabra de aquel que había de venir. Hoy nosotros tenemos el Evangelio completo. Cristo ya ha venido, Cristo ya ha derrotado a Satanás, Cristo ya ha hecho la obra completa para que nosotros hoy tengamos el Evangelio completo. Ya no nos movemos por presagios. Cristo está con nosotros. Ya no hace falta decir que vaya a venir. Él ya ha venido y está con nosotros. Amén. Tenemos el Evangelio completo. El problema que seguimos mirando a otra parte. Pero somos los hijos y las hijas de Dios. Amén. Somos los hijos y las hijas de Dios. Si te aferras a esto, serás capaz de ver la visión de Dios. Y Dios te dará la fuerza y el poder para llevarlo a cabo. Jesús dijo, no salgan de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre. No os mováis, no salgáis, esperad la promesa. Las personas que pueden hacer esto, pueden hacerlo todo con alegría. Las personas que pueden hacer esto, pueden hacerlo con gozo. Pueden hacerlo disfrutando. No es necesario ninguna otra cosa. Está bien. Podemos venir y decir, Señor, hemos cometido errores. Es posible que hayas cometido errores incluso hasta ahora mismo. ¿Quién no ha cometido errores? ¿Quién puede decir hoy, levantar la mano y decir, yo no he cometido errores? ¿Quién puede decir eso? Simplemente tienes que hacer una cosa. Deshazte de estas cosas y comienza de nuevo. ¿Quién no ha cometido errores? ¿Quién no ha metido la pata? ¿Quién no ha hecho cosas indebidas? ¿Quién no tiene en su pensamiento recuerdos que quisiera no tenerlos? Simplemente deshazte de ello. Simplemente deshazte de ello. Comienza de nuevo. Eres una nueva criatura en Cristo. Un día Dios levantará un acontecimiento. Jesús dijo, pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis testigos hasta lo último de la tierra.
Esto es la llenura del Espíritu Santo que los miembros de la iglesia primitiva experimentaron. Esto es la llenura del Espíritu Santo que la iglesia de Aposento Alto hoy debe de experimentar. Esto es lo que hoy la iglesia del Señor en Madrid, en España, debe de experimentar. Esa llenura del Espíritu Santo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podáis ser capaces de poder disfrutar y experimentar la llenura del Espíritu Santo, que podéis aferraros al pacto del Cristo resucitado, que está con vosotros 24 horas al día. A veces me suena mal decirlo así de esta manera porque me parece que soy la farmacia de guardia, ¿no? O un recurso así de 24 horas al día. Pero Cristo está 24 horas con nosotros. Amén. Él no descansa. Él no tiene días libres. Él está con nosotros 24 horas. Por eso, que podamos orar hoy en el día. Que podamos hoy dedicar tiempo a la oración. Y que podamos ver las respuestas de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias. Y oramos, Señor, que venga tu reino a cada paso que demos cada uno de tus hijos e hijas aquí congregados. Señor, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver esta bendición. Señor, que podamos levantarnos con la fuerza que nos das, con esa fuerza y ese poder que tú has determinado para cada uno de tus hijos e hijas. Señor, abre los ojos espirituales de todos los remanentes. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.